que haces te define y lo que escucha también. Bueno, pues vamos a entrar en la segunda entrevista de la mañana. Al otro lado tengo a Andrea Senti, él es músico. Y con él vamos a hablar un tema que antes les había comentado también en el programa, en el cartel, y vamos a hablar del salterio, de las músicas antiguas. Tuve la gran oportunidad de verlo a él y al narrador, a Juan Carlos Tacoronte, el otro día en Tamaimo, en una obra que precisamente hoy, hoy que es sábado 10 de mayo, a las 8, en el patio del convento de Granadilla, se va a repetir En el cielo de la boca. Y es una historia, es súper interesante, yo la recomiendo totalmente. Juan Carlos Tacoronte, narrador, y Andrea Senti, acompañando con música. Y yo realmente el otro día, cuando tuve la oportunidad de escucharlos y verlos, me encantó. Andrea, buenos días. Buenos días y gracias por invitarme. Buenos días, Andrea. Días. Digo que el otro día yo me quedé alucinado viendo y comprobando. Yo la primera vez que veía aquello que luego me dijiste que se llamaba el salterio, yo no lo había visto en mi vida. Y qué bien entre el acompañamiento entre el narrador y tú, y me parecía estupendo esa fórmula. Sí, estoy de acuerdo completamente. Se compaginan muy bien la narración oral canaria de Juan Carlos Tacoronte con la música antigua, algo que compagina muy bien, crea una magia especial a mi manera de ver. Es verdad, es verdad. Yo creo que toda la gente que tiene la oportunidad, bueno, que yo la vi, pero la gente que venga, por ejemplo, hoy aquí a Granadilla, tendrá la oportunidad esa de verlo. Además, yo no había visto nunca el instrumento, ¿no? El salterio. ¿Cómo podrías definirlo para alguien que no lo ha visto nunca? Y que estamos hablando para el archipiélago canario y no había visto nunca un salterio. ¿Cómo es? Sí, hace falta un poquito de imaginación. Sí. Pero, un poquito bastante, diría. Mira, el salterio es un antecesor, digamos, de muchos instrumentos, hasta de guitarras. Es una caja con cuerdas que van pulsadas o tocadas con palillos, con varillas, que tiene origen en Persia. La primera documentación así está en textos babilónicos del 1600 antes de Cristo. Así que estamos hablando de uno de los instrumentos más antiguos de la historia, con flautas y tambores, ¿sabes? Entonces es un instrumento que recuerda un poco una arpa para el público que no sabe mucho de música. Se recuerda un poco el arpa, lo único que al lugar de tener una sola cuerda, cada nota son tiras de 3 cuerdas y pueden ser de 4 o de 5, ¿vale? Se toca así como en forma abierta, no tiene un mástil donde pisar la nota, sino que tiene la misma nota ya afinada y tú solamente la pulsa. Ya. Vale. Fíjate que yo pensaba que era un instrumento medieval, pues había pensado yo, y me estás hablando del año 1600 antes de Cristo. Sí, no, porque claro, de allí, de Persia, de la antigua Persia, lo que sería ahora Irán, han nacido muchísimos instrumentos. Después de allí pasaron o a través de Bizancio o a través del norte de África, entrando por España, y ahí sí que se desarrolla el salterio en toda Europa.
pero ya estamos hablando del siglo X, por ahí, ¿sabe? Cuando empieza a verse, a entrar por a través de España y se extiende en toda Europa. Y de hecho tenemos muchísima así documentación ya de la Edad Media, hasta, no sé, por decirte, el Cervantes en el Quijote lo nombra, ¿sabe? En la Catedral de Santiago de Compostela, en el Pórtico de la Gloria, está una refiguración de 2 tocadores de salterio. Se utilizaba también como en la iglesia para cantos devocionales, ¿no? También tiene esa parte. Quizá por eso es muy evocador el sonido que tiene. Es que es muy relajante, eso, ¿no? Muy relajante, ¿verdad? Y yo diría místico. Místico, sí, sí. Hay ¿verdad? algo de mística en ese instrumento, y realmente cuando lo tocas o lo escuchas bien afinado, con una buena acústica, evoca mucho esa parte más espiritual de la música, y eso, con el canto canto gregoriano, canto dodecafónico, ¿sabe? Por ahí va. Es una evasión total, ¿no? Ahora estás contando eso, por ejemplo, que los cantos gregorianos en las iglesias, por ejemplo, ¿no? Que las escuchas y el propio entorno más el canto hace que te evadas, ¿no? O sea... Sí, es verdad. Tiene una connotación muy espiritual y la verdad que a mí es un poco lo que me convenció, ¿no? En acercarme a ese instrumento. Andrea, ¿y cómo podría ser, ahora, yo no lo había pensado nunca, pero ya que estás comentando eso, ¿cómo podríamos imaginarnos la música bueno, claro, estamos hablando tanto tiempo, ¿no? Pero ¿cómo podría ser la música, no sé, en la etapa medieval? ¿Cómo te lo imaginas? Tú que has estudiado eso, ¿cómo podría ser? ¿Cómo? No sé. Mira, los músicos siempre han vivido ¿cómo decir? De la ofrenda de la gente. Sí. Hubo una época de la administración donde... de la administración no. No había juglares administrativos. No, lástimamente no. Ellos se buscaban la vida y entonces a veces le iba bien. ¿Por qué? Porque en la Edad Media el tener unos músicos que amenizaran una cena o una fiesta en la casa nobles de la gente ya pudiente, era algo muy importante, ¿no? De relevancia, poder permitirse una noche amenizada por juglares, por contadores de historia, por músicos. Entonces, claro, allí era una denotación, como decirte, de un cierto rango, poder permitirse esa cosa. Entonces los músicos, claro, podían acceder a veces a la corte de nobles, de reyes, y allí han vivido un momento bastante feliz de la historia de los músicos. Pero no olvidemos que muchas veces le tocaba tocar en la calle, ¿sabe? Contar historia al pueblo. Eran también una manera para transmitir. Pensemos que no había ni internet ni casi la prensa. Entonces la noticia se divulgaban a través de músicos y contadores de historia que llevaban a lo mejor lo que acontecía en España, lo llevaban hasta Alemania, así de boca en boca, cantándolo y divulgándolo en plaza, claro, en este tipo de sitio. Así que era bastante importante en la época, ¿no? La figura del contador de historia, etcétera. Claro, yo me imagino, Andrea, esas calles, ¿verdad? Esas calles, claro, contando esas historias y tal, pero que de alguna manera, aunque haya pasado el tiempo, el contacto del artista, ¿no? Con la gente, tanto en la Edad Media, antes de la Edad Media y después de la Edad Media, es vital. O sea, necesitas ese contacto, me imagino, con la gente, en la calle o donde sea, ¿no? Sí. O donde sea. Yo sigo pensando que la figura de los músicos y de los contadores de historia sigue siendo importante.
y sigue, quizás sorprende aún más ahora en esta época de que todo viene precocinado y artificialmente preparado. Sorprende aún más ver a alguien que maneja un arte y se le ve en realidad, en carne y hueso, hacer algo. Claro, claro. Sorprende y llega. No sé, hay un código de humanidad que nos demuestra que somos humanos. Se mantiene a pesar. Nos demuestra que somos humanos. Debería llevar todo eso a las grandes reuniones, que en fin, a ver si aportan, seguro que aportaría más paz, ¿no? Mira, a mí se me ocurre pensar, Andrea, cómo... porque claro, en ese contador de historia que tú cuentas de esa época y tal, ¿no? En las calles, contabas las historias y tal. De alguna manera, ¿cómo conectas con Juan Carlos Tacoronte para introducir en el fondo casi que esa misma fórmula en las narraciones y en los actos que ustedes llevan a cabo? Probablemente porque somos dos almas antiguas, como se dice, y vibramos todavía con este tipo de magia, ¿no? Sí. Buscamos una intención muy humana y muy arraigada, ¿no? en la cultura, la de Juan Carlos Tacoronte de Canarias, que es muy importante no olvidar, ¿no? Todo lo que ha pasado aquí antes del auge del ladrillo y del turismo, ¿no? Es algo que se está perdiendo, nadie habla de esta cosa, y sin embargo, mezclada con una música así evocadora, crea una magia. Yo no sé, la verdad que hay algo allí que toca y salen sonrisas, salen lágrimas, se te pone el pelo de punta a escuchar los cuentos de este hombre y totalmente. Claro, y hablando de esos cuentos, Andrea, tú eres italiano, o me imagino, ¿no? Sí, italiano, sí. Bien. Cuando cuentas los cuentos nuestros, lo del que será posible, que dice Juan Carlos, las historias de Busanada, en fin, todo lo que él cuenta, de los patios canarios, en fin, todo eso, difiere mucho de la que tú viviste. Quiero decirte, ¿son realidades diferentes o de alguna manera se parecían en esas etapas? Mira, yo creo que en el fondo, hubo una época en todos los sitios, en todos los países, que se parece. Yo escucho a Juan Carlos y con la debida diferencia me lleva a los cuentos de mi madre, de mi abuela. Hay cosas que se parecen muchísimo. Y claro, con la debida diferencia culturales, pero la gente ha pasado por ahí, ha pasado por eso una época donde no había producto químico, donde no había el piche, no había, y en todos los lados. Y claro, quizá la diferencia que veo es que aquí ha llegado el progreso, como dice Juan Carlos, ha llegado un poco más tarde. En Italia se ha vivido una revolución así industrial y tal, un pelín antes, diría una docena de años antes. Hay un pequeño salto temporal, ahí, ¿no? Pero es así. Es algo que va más allá del país en donde se cuentan la historia, ¿sabe? Claro. Me resuena a mí como resuena a un alemán probablemente. Claro. ¿Tú crees que la solución, porque claro, cuando vemos o temblamos todos, ¿no? Un poco imaginando el mundo que viene, ¿no? Yo creo que todo el mundo en fin, nos lo tomamos como que bastante en serio, ¿no? Pero bueno, quizá siempre se mantuvo esos cambios a lo largo de la historia y la humanidad siguió avanzando, ¿no? No sé cuál será, a mí particularmente me asusta el que viene, ¿no? Pero, y la vuelta hacia atrás. Cuando tú hacen ustedes esos actos, significan todo eso, la gente se va con gusto. La gente quiere conectar con eso, volver a lo propio, a lo puro, ¿no?
sí, absolutamente. De hecho, yo estoy contento de esta deriva que hay de inteligencia artificial y todo, porque para nosotros vamos a tener trabajo, porque ya no hay nadie que haga de eso, así como artesanal, cuidado con humanidad, ¿sabe? Y entonces nos llamarán siempre más a trabajar. Seremos a lo mejor un bicho raro, ¿verdad? Nos presentarán Bueno, siempre como ha sido un bicho poco raro. raro desde 1600, en la época persa, ¿no? Sí, ¿No? claro, pero de eso se trata. Claro. De eso se trata, mantener un legado humano y de raíz, ¿no? No, somos eso. ¿O Claro, no? claro. En el fondo, fíjate, se me pone a pensar que en esa etapa, bueno, lo que pasa es que se habrán ido adaptando a los cambios de los diferentes tiempos, pero en el fondo se sigue, tiene la misma raíz, ¿no? Claro, yo sigo pensando que cuando tú ofreces algo de corazón y con un saber que te viene de habértelo currado, de haberlo trabajado tú, no una máquina, eso premia. Antes, después, la moda cambian, pero enfrente a alguien que te cuenta o te canta la verdad y te canta la belleza, la magia de un territorio, tú siempre lo vas a recibir con mucha alegría, con mucha gratitud, ¿sabe? Claro. Pase lo que pase, ahora estamos en un momento, claro, un poco raro, pero desde el caos han nacido las mejores cosas. Eso dice Juan Y Carlos Alvarado, entonces, un mundo raro, ¿no? Dice él. es un mundo raro, Sí, pero sí. bellísimo y hay que ser siempre grato de todo lo que pasa, ¿no? Porque te digo, a veces parece que estamos yendo hacia el fondo del, del Sí, sí, hueco, pero sí. de ahí después subimos y vamos Sí, porque es que pasando si no esa fuera parte. así, sería el final, ¿no? O sea, ya no Claro, tendría que ser, ¿no? claro. Mira, una cosa, Andrea, Sí. a mí me sorprende cómo tú escogiste este camino, ¿no? Con todo lo que, con todas las diferentes variedades musicales que podrías haber conocido, sin embargo, has caminado por este camino que incluso luego de alguna manera, has introducido estos instrumentos en música más moderna, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, resumiendo en algo muy breve, te digo que yo estaba aprendiendo, estudiando batería y percusiones afrolatina. Descubrí otro instrumento antiguo que son la tabla hindú y digamos que me hechizaron esta tabla hindú al punto que dejé todo, pasé como 10 años yendo y viniendo a India, ¿vale? Fui a aprender a India la práctica, este instrumento. Y ahí descubrí el santur, que es un pariente del salterio, ¿sabe? Que se toca en India, que viene de Irán, y ahí me acerqué también a la flauta bansuri, que son flautas tradicionales de India. Entonces yo ya allí, como estamos hablando del 95, ya empecé un recorrido que iba hacia atrás, iba hacia una música antigua, por lo cual me formé así, ¿sabe? Me formé con instrumento antiguo. Y es lo que dejé la batería, dejé las percusiones, la Sí, sí. conga y tal, y me metí en ese mundo de música antigua. Y ahí empecé todo ¿Y cómo aprendías esos instrumentos que ya nadie tiene? Hombre, yo fui a un maestro, tuve la gran suerte de llegar a hacer este recorrido, que ahora es muy difícil. O sea que si tú quieres aprender algo, te va a la fuente. Fui a un gran maestro, el Pandit Chotilal Mishra, un grandísimo intérprete y profesor de tabla en Varanasi, en India del Norte. Y ahí me pegaba 4 meses, 5 meses, todos los días iba a clase,
con una reverencia que se ha perdido. Ahí tú vas, le llevas siempre un regalo al maestro, te arrodilla, le toca los pies con la cabeza, cosas muy, muy ancestrales, ¿no? En un sentido, que últimamente ya se han perdido también en la India. Entonces allí me he quedado con esa magia de ese tipo de tú música. lo que sentías o lo que sientes una vez que conociste eso, porque dices, yo dejé la percusión, dejé la batería y me metí en esto, lo sentías de otra manera. Hablo ya de puro sentimiento de lo que tú sientes interiormente. Sí, claro, porque no, ya me viene de decir, ya no es solamente el hecho de aprender un instrumento musical, sino de meterte en pleno en una cultura distinta a la tuya y que tú quieras aprender. Puede ser África, puede ser cualquier cosa. A mí se me dio la India y yo allí me portaba como un hindú, ¿sabes? Me alquilaba una habitación y ahí me quedaba, no era turismo lo que iba a hacer. Era ir a clase y me quedaba en esta ciudad de 4 millones de personas, que no es el mejor sitio para un turista, y me quedaba ahí a estudiar y a compartir todo lo que, porque claro, después de la percusión, que son la tabla, pasa uno al canto, pasa uno a la flauta, al santur, ¿sabes? Se te abre un mundo. Y ahora este mundo, después de que yo paré esa parte de viajar y de aprendizaje, empecé a mezclarla, porque claro, la tradición es tradición y después, si estás viviendo en Europa, tú intenta introducirla en algo más moderno para entendernos. Claro, Entonces, claro. De ahí algunas colaboraciones que hice con unos jóvenes que tocan música electrónica, con que es otra manera de darle vida, de continuar con la vida. Claro. Claro, hay que contextualizarlo, porque claro. si no te queda en un museo, ¿me entiendes? Entonces, claro. Ahí, por ejemplo, en el espectáculo con Juan Carlos, yo utilizo loops que creo yo que son a base electrónica para yo poder tocar y darle un poquito más moderno, que quiera o no ayuda a la hora de proponer este tipo de música, ¿no? Estamos en el 2025. Totalmente. No lo olvidemos. Mira, entonces hoy van a estar por aquí, por Granadilla. Sí, hoy vamos a estar ahí en un sitio maravilloso, en el ex convento y en el patio, y lo vamos a llenar de magia. Yo creo que sí. Yo hago el llamamiento también para que la gente vaya porque realmente vale la pena, ¿no? Realmente vale la pena. Muchas gracias. Y el otro día, por ejemplo, veías a la gente cuando ustedes habían finalizado, oye, una paz, la gente tenía una paz, una manera que se notaba, ¿sabes? Que se notaba, ¿no? Sí. Es como si pasaras la raya, la suma, ¿no? Y al final suma y lo que ves es una armonía increíble allí, ¿no? ¿Sabes? Te agradezco que alguien se dé cuenta y lo difunda, porque es lo que pasa. Sale la gente extasiada casi, ¿no? De la palabra, sí. de la música. Andrea, no, estaría muy mal por mi parte de yo despedirte ahora y no abrirte el campo para que otro día me puedas contar la experiencia de la vida en India, ¿no? Eso tiene que ser una pasada, coño. Me tienes que contar eso, coño. Lo vamos a hacer, te lo prometo. Vale. Y cuando tú quieras, es un encanto para mí hablar contigo. Yo te llamo y hablamos acerca de la India. Piensa que estabas en un mundo y después viniste a otro, pero nos encantaría saber cómo es el mundo allí, cómo es, ¿no? ¿Sabes? Es fantástico. Hay que ir muy abierto a aprender. El problema es que nosotros de Europa vamos en estos sitios pensando de saberlo todo y de llevarle nosotros cómo hay que hacer, y no es así. Hay que ir al revés, muy abierto a aprender de ello, de lo que saben. Bueno, no todo, porque tú dijiste que tú fuiste allí 4 meses, por ejemplo, que habías estado y tú eras un hindú más, que tú allí no llevaste nada, fuiste a aprender.
Claro, claro, hay que ir con esa actitud. Si tú vas ahí a llevarle solo la última de la tecnología y es decirle que tú lo sabes todo y que tienen que hacer como tú dices o como se hace en América o en Europa, pues ahí la fastidia porque después quieren venir todo para acá y dejar toda Claro, su claro. cultura, dejan toda su tradición y su cultura en pos de qué, de una tablet o Qué va, qué va. no sé. Bueno, ¿Verdad? Andrea. Oye, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Yo te llamo otro día y seguimos hablando de todas las historias que están súper guapas, ¿vale? Cuando usted diga, muchacho, venga, un Venga, saludo chao, chao. y Adiós. gracias. Chao, chao. Chao. Adiós, chao, chao. Bueno, pues nada, nos vamos con otro.